En la cueva de la voz silenciosa. Desmontando bulos con Sara Martínez. No te lo creas todo. No difundas nada sin consultar antes. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bulos con Sara Martínez en la cueva de la voz silenciosa. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar verdades, tralala, vamos a... Ahora sí, por fin, muy buenas noches, bienvenidos un día más, un jueves más a Desmontando Bulos, creo que es el 93 o 94, si no me equivoco. Muy buenas noches, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Oye, que casi estamos llegando al centenar, ¿eh? No Casi, está nada casi. mal, ¿eh? No Casi, está casi. nada mal. Claro que sí. La Y bueno, verdad. ya la tercera va la vencida, ¿no? Es Sí, así. sí, Yo también hoy no tengo un día tecnológicamente muy bueno, ¿eh? O sea que, en fin, Bueno, pero no al sé. menos le hemos podido sacar al final. Y ahí, Eh, efectivamente. Y aquí eh, estamos. ha fallado lo que no me pensaba que fallaría, o sea... Claro. como he estado Siempre, tocando siempre y nos arreglando engañan. cosas, claro, he estado arreglando cosas estos días de los ordenadores y esperaba un fallo, pero no ha sido ese, ha sido otro, así que bueno, pero bueno, lo hemos podido Exactamente. solucionar. Porque siempre la sorpresa es lo mejor. Hombre, es que si no, es aburrido si no hay sorpresas. Tal cual, tal cual. Y alguien se lo está tomando muy en serio lo de darnos sorpresas todos los días, pero bueno, es Sí. otra historia. Bueno, nosotros aquí en Pontevedra hemos tenido un terremoto, ¿eh? A Sí, las 4 menos cuarto de la tarde. he visto que había algo, o sea, he visto que había un Sí, hashtag sí, que era sí, sí. terremoto y he visto que ha sido por ahí por la zona de Galicia, así que, bueno. Efectivamente. Pues aquí al ladito. Bueno, nosotros, pues, la verdad que se ha notado en casi todas las provincias, pero el epicentro estaba en el mar, y esas cosas siempre parece que asustan un poquito más. Y sí, ha sido de 4,6, luego ha habido una réplica de 3, y pico y otra más pequeña. O sea que hoy estamos contentos por aquí. Bueno, Estamos, así, sí, así entretenidos. Esto es para que no nos aburramos, porque llevamos mucho sí, tiempo aburriéndonos y fijándonos claro. en cosas no importantes. Y claro, oye, al final tiene que pasar algo, ¿no? Hombre, claro, Pues no bueno, pasa esta nada. vez nos ha tocado. Bueno, O pues sea vamos a que los bulos si te parece. vamos Y allá. empezamos hablando de Vamos a la móviles y selección. radiación. Sí, mira por dónde. Bueno, pues porque en estos últimos días, además lo ha destacado maldita.es, porque han habido bastantes consultas. Ya sabéis que hay un chat en la propia aplicación de maldita.es para cualquier consulta que queráis hacer de lo que os llega a las redes sociales, de lo que veis, y ellos pues, se ponen a investigar. Y gracias a su investigación, pues nosotros podemos saber muchas de las cosas de las que nos quieren engañar, y esta vez pues ha tocado el tema de los móviles y esa supuesta toxicidad de los que hoy podemos tener en el mercado, además calificándolos ya con esas palabras ya un poco que enseguida nos chirrían, como su alta radioactividad. Y todo esto, toda esta desinformación que se ha visto ahí un poco, además dándole cierto contenido a algunos medios de comunicación, pues se basa en un listado de la Oficina Alemana para la Protección contra la Radiación, la BFS. ¿Pero por qué? Porque se interpreta erróneamente ese ranking, y ellos ya hablan de modelos más radiactivos. Sin embargo, en estos contenidos se mezclan términos y se confunden conceptos, tal como explica maldita.es, gracias al asesoramiento, en este caso, de Alberto Nájera, que es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y vocal del Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud, que tenemos nosotros también aquí en España a nivel nacional. Este origen de titulares con cierta
desinformación, como os decía, viene a partir de la redacción de este informe y sí, ordena lo que son más o menos algo más de 3.800 modelos de teléfonos móviles en función, eso sí, no de radioactividad, sino de la tasa de absorción específica, lo que en las siglas en inglés es SAR. Vaya, me suena ese término de SAR, pero no para eso. Claro. Bueno, pues esa tasa de absorción específica se mide en vatios por kilogramo y además son unos datos que ofrecen los propios fabricantes y que ponen a disposición de los usuarios sobre estos valores. En ningún momento los valores SAR pueden ser peligrosos para la salud, ni son tóxicos, ni tienen nada que ver con la radioactividad. Ya en alguna ocasión, yo creo que ya hemos hablado de ciertos bulos que siempre aparecen con los móviles y con las antenas de los móviles y todo esto, ¿no? de la radiofrecuencia. Y no existen evidencias científicas de las radiaciones que emite el móvil y que puedan repercutir en la salud. Acordaros a veces que hemos hablado de que sí, que te puede producir tumores en la cabeza y todo esto, ¿no? Pero aún así hay que decir que hay ciertos valores de esa radiación, pero están muy por debajo de los límites seguros, tal como además establece en la Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ionizante, que tiene también su cosa, ¿no? La radiación electromagnética de radiofrecuencia, según explica el profesor Nájera, la recibimos en nuestro día a día de diferentes fuentes, no solamente del móvil, y se encuentra siempre en unos límites que están siempre pues, entre 10.000 y 100.000 veces por debajo de lo que podría ser preocupante para la salud, ¿no? Con lo cual, todo este tipo de cosas intentan mezclar algo que nos puede preocupar, como es esa radiación, esas posibles radiaciones, esa posibilidad de que nos afecte algo que evidentemente la radiación sí que afecta a nuestra salud, pero no es este el caso, está muy, muy por debajo. Y además, lo dicho, mezclan un informe donde se ha abierto y se ha comparado los valores del SAR con algo que no tiene nada que ver, como es la radioactividad o las radiaciones. Así que podemos estar tranquilos, ¿no? Eso sí, ya sabéis que, en fin, el uso del móvil es importante, pero no por la salud física, sino por la salud mental, porque yo esta misma mañana, cuando iba a trabajar y acordándome de la preparación de este programa, estaba viendo los chavales que entran al instituto, hijo mío, y no se nos matan de milagro porque es que suben las escaleras mirando el móvil. Claro. Y luego pasa a veces lo que pasa, que te falla un piececito y allá vas. Es decir, radiación no va a tener, pero un esguince o una rotura de algo, te aseguro que sí. No, aparte, ahora eso me ha recordado que también que hay cosas que son malas para nosotros, pero en cierto número de cantidades. Y me he acordado de cuando salieron los euros, ya historia del abuelo Cebolleta, pero bueno, de cuando salieron los euros, de una noticia que dieron, y es que comer billetes de 500 euros podía ser tóxico. Pero claro, te tenías que comer muchos billetes de 500, claro. Y además de 500, ¿sabes? Porque tenían la tinta morada esta, no sé qué, tenía una cantidad mínima de gramos que era de un producto que podía ser tóxico. Pero claro, es que encima de 500, por eso lo retiraron. No lo retiraron por eso, pero bueno. No, es que tú imagínate, si uno tuviera la habilidad de comerse, o sea, yo no me comería el billete de 500, o sea, bueno, porque si no... Ni uno de 5, pero bueno, pero los de 500 que son los más grandes y encima el valor que tienen... Por eso te digo, vaya por Dios, pero muy buena puntualización porque efectivamente en aquellas sí que es verdad que además se dieron, claro, en aquellas todavía no se hablaba tanto de la desinformación, de los bulos y todo esto. Tampoco es verdad que las redes sociales habían acaparado
de tal manera, ¿no?, nuestro día a día No, todavía informativo, no. ¿no? En este Pero, momento, pero... pero qué genialidad, sí Pero señor, yo me sí, acuerdo de sí, eso cierto, que salía, que lo hablaron y todo pues en Espejo Público, en Antena 3 y tal. Pero claro, claro, el claro, titular del periódico, de según qué periódicos, los billetes de 500 pueden ser no sé qué, bueno, y después viendo, desarrollando la noticia en varios medios, pues podían leer que te tenías que comer claro. una cantidad tal de papel, bueno, de papel, no, de billetes de 500, que no es lo mismo, que posiblemente te morías de indigestión que del Ya te lo producto en digo sí yo. que tenía. Porque, Yo porque eso igual tan hasta, muy digerible no es ese papel, claro, ¿eh? yo, desde luego, además no es por nada, pero yo creo que los ciudadanos normalitos como nosotros, yo creo que ni por asomo nos íbamos a comer esa cantidad. Y en segundo lugar, sí, bueno, o sea, Yo, yo creo que ya sí, comiéndonos un par de ellos, yo ya me muero de hambre, ¿eh? O sea, que en yo fin, sí he que da visto, igual, o sea, hombre, antes me voy al restaurante este del novio de la Pedroche, antes de comerme un billete de 500, al menos tendré cambio. Pero bueno, exacto, que vale 300 y pico de euros, efectivamente. tendré cambio al menos. Pero que... Pero claro, es que es eso, que yo creo que he visto a lo mejor 5 billetes de 500 en toda mi vida. Tampoco es Ya te lo que digo, no me intoxicaría con eso, creo. Pero bueno, desde luego, desde luego. vamos a Ahí hablar estamos a la par. eso mismo. Vamos, Vamos a hablar vamos a, del vamos COVID, a, que hacía mucho que no hablábamos. claro, exactamente. Lo habíamos dejado ahí aparcado, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, cómo no. Esto casi no es, esto es casi dar una explicación, porque no es porque se haya, o se base en un bulo, sino que a partir de la información que nos ha venido durante esta semana, con esas nuevas recomendaciones de la Comisión de Salud Pública sobre la administración de esa tercera dosis de refuerzo, vaya, para las personas que sí que han pasado ya el coronavirus. Ya sabéis que primero se podían vacunar 4 semanas después, pero ahora han alargado ese refuerzo de la dosis a 5 meses, ¿no?, tras dar positivo en el COVID. ¿Qué ocurre? Lo que sí que ha provocado es muchas dudas y, por tanto, los verificadores como Maldita, como Neutral, como Verifica Radio Televisión Española, como Verifica F, ya se han preocupado de empezar a dar información. ¿Por qué? Porque en las redes sociales ya, cuando hay dudas, cuando hay inseguridad, cuando nos afecta directamente las decisiones que se van tomando, y más en temas sanitarios, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos creando, bueno, una balsa donde empiezan a bucear los buleros enseguida. Y, por tanto, pues ya se han empezado a escuchar cosas raras, que los negacionistas aprovechen este cambio, ¿no?, de opción para decir que efectivamente nos quieren engañar. Hace 2 días nos dicen una cosa, ahora nos dicen otra. Bueno, pues hay que en tal caso, y con cierta seriedad, pues hablar de que en tal caso esto no nos debería preocupar tanto. En definitiva, son medidas que vienen a partir de los estudios, porque al final yo creo que deberíamos entender todos que esta pandemia es excesivamente nueva y yo creo que como todas, ¿no?, cuando hay una pandemia es porque algo vírico o bacteriano pues se nos va de las manos y de nuestro propio conocimiento, porque si no tendríamos ya medicamentos y vacunas para que no se produjera la pandemia, ¿no? Claro. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Y de alguna manera, pues hombre, todos somos conejillos de indias. O sea, es decir, vamos a ver cómo están funcionando las vacunas, los resultados que se van encontrando, bueno, se van afinando por parte, evidentemente, de la comunidad científica, sanitaria. Y en tal caso, como bien han comentado durante estos días, tras esta nueva recomendación de la Comisión de Salud Pública, es que la recomendación ahora es esperar esos 5 meses, más que nada para no machacar tanto a nuestro sistema inmunitario, porque a lo mejor al final lo único que conseguimos es, sí, que haya una seguridad para no contagiarnos, pero a lo mejor estamos elevando y estresando demasiado al sistema inmunitario
y por tanto esas personas que han pasado el coronavirus, pues hombre, pueden esperar 5 meses sin provocar ese estrés excesivo al sistema, ¿no? A su propio sistema inmunitario. Entonces, esa es la recomendación que se ha hecho. ¿Qué ocurre si me la he puesto? Pues no pasa nada. Tampoco ha ocurrido nada porque hay personas que ya han pasado el coronavirus y han esperado esas 4 semanas posteriores, se han puesto la tercera dosis y gracias a Dios, pues hombre, pues no les ha ocurrido nada. Pero si intentamos, hombre, mejorar la efectividad y nuestro nivel de salud de la mejor manera posible, bueno, pues sabemos que ahora podemos esperar 5 meses sin que tampoco tengamos mayores riesgos de reinfecciones. Así que yo creo que también, por otra parte, explica muy bien en este caso Jaime Jesús Pérez Martín, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Vacunología y que ha estado hablando precisamente sobre este tema con Maldita.es, que es lo que ellos dicen. Vamos a ver, el periodo mínimo que hay que esperar para poder ponerse esa vacuna sigue siendo 4 semanas, pero sí que es verdad que a nivel general pues se ha visto por parte de la comunidad científica que se pueden esperar 5 meses sin que haya unos riesgos de reinfección, ¿no? Y sí que es verdad que luego también pues, hablan de que hay personas a lo mejor pues mayores de 65 años, que aunque hayan pasado la COVID, pues a lo mejor no hace falta que esperen esos 5 meses, personas inmunodeprimidas, que también a lo mejor es interesante que no tengan que esperar esos 5 meses, pero como puedes ver, Lorenzo, de alguna manera una recomendación general y generalista para toda la población, pues evidentemente crea ciertas suspicacias, mucho más cuando yo creo que sí que es verdad que de alguna manera todos estamos un poco cansados, ¿no? Con esta pandemia de todo el tiempo que llevamos y porque al final pues vamos de ola en ola y tiro porque me toca y parece que al final nunca vemos la luz del todo, ¿no? Aunque si nos damos cuenta y miramos para atrás, pues hombre, hemos mejorado muchísimo la respuesta inmunológica y por tanto también las consiguientes consecuencias para la salud colectiva, ¿no? Claro, no, y además hay que tener en cuenta que nosotros pues estábamos acostumbrados a que casi todo lo que usábamos, digamos, científico, médico y tal, ya estaba bastante probado y eran mejorías, digamos, de lo que ya se conocía. Claro. Y no es lo mismo que conocer algo de nuevo y estamos viendo a veces esos cambios de opinión o que yo creo que es esto, yo creo que es otro. O de medidas, claro. Claro, una cosa es opinión de un experto, que muchas veces también hay gente que da como cierto la opinión de un experto, es la opinión, hay que tener más en cuenta ese experto que a mí, por ejemplo, que no soy experto, pero ese experto también se puede equivocar, es opinión. Y lo otro es hecho científico, hecho demostrado, o bueno, pues el método científico, vamos. Claro. Porque al final, en definitiva, todo se basa en eso, ¿no? En la experimentación. Y la experimentación es lo que le da a la ciencia la posibilidad de dar soluciones. Si la experimentación la estamos viviendo en vivo y en directo cada día, no solamente una comunidad, no solamente un país, no solamente un continente, sino el mundo, ¿sabes? La población mundial, pues yo creo que es bastante... que lo podemos entender, ¿no? Que verdaderamente pues haya un pasito adelante, otro atrás, y lo que tú dices, y es muy importante, una cosa son las evidencias científicas, otra cosa son las opiniones que se vierten a partir de esas evidencias, y ahí evidentemente pues cada uno pues tendrá su opinión. No todos los... Hombre, nos lo podemos imaginar. Si dentro de lo que es por ejemplo, un programa de investigación donde hay diferentes científicos que están tratando un tema, si ya hay diversidad de opiniones de lo que se está viendo, lo que no se está viendo, lo que se está comprobando o no, imaginaros para tener una idea
y que sea esa la cierta. Pues hombre, ya sabes que la verdad al final no es una única verdad, sino son muchas verdades que normalmente al final llegan a dar solución a los problemas que tenemos, ¿no? Como sociedad. Claro, y Entonces, además hay que tener en cuenta un factor que yo creo que es bastante importante en esta pandemia, que no se había dado en pandemias anteriores, que había habido, por ejemplo, la gripe aviar, o más reciente, o la sí, peste negra, o la gripe española, todos estos, y es que en la actualidad la movilidad de la población es brutal en claro, comparado con hace claro. 20 años, por ejemplo, 20, 30 años que fue la gripe aviar más o menos, no sé exactamente cuándo fue, pero es entre 20 y 30 años, que fue la gripe A, no, incluso Más, ahora menos, más. Ah, bueno, ahora la 15, gripe A, sí, sí, la gripe cierto, A cierto. Sí, sí, era 10 sí. años más o menos, 10 años, pero Sí, bueno, sí, sí, correcto. pero bueno, o la gripe española y todas las demás todavía había menos movilidad y aún así se llegaron a expandir por casi todo el mundo, pero ahora con la movilidad tan bestial Claro. que hay, pues también eso es un factor más que añadir a todo el tema de Y la pandemia añádele, que no se sabía. claro, y añádele, Lorenzo, que de paso nuestra actividad económica y hasta profesional depende de esa movilidad. Cosa que, por ejemplo, en la mal llamada gripe española, eh, eso no ocurría. No, Y mira si en cambio sí que consiguió expandirse, ¿no? sí, sí, Es sí. decir, hay muchas condiciones y condicionantes que hacen que toda esta situación es complicada y difícil, desde luego. Y yo como siempre digo, gracias porque nos ha tocado en esta época, porque imagínate la época de la Mm. gripe española o otras pandemias que hubo, por ejemplo, en Roma cuando vivían ahí en casa, en edificios de madera y tal, tener que hacer cuarentena. Sí, O sea, ya te lo imagínate digo. tener que hacer cuarentena en esa época, que no tenían Ya internet te ni lo podían digo. hablar con la familia ni nada, o sea, era en plan de, bueno, Ni no sé cómo nada. estará la familia, ya se Ot- apañarán. Exactamente. Ya luego si nos dejan salir en algún momento, pues, Sí, 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 sí. es así, es Va- cierto, es Vamos cierto. al siguiente. Bueno, este es simpático. Este es, además, está por en medio María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y de Función Pública. Bueno, pues que le han intentado meter un gol en las redes sociales al estilo más arcaico y además más típico de los bulos de cara a los políticos. Esta vez le ha tocado a ella, ¿no? En concreto, se meten con la ministra porque según ellos eh, llegó a San Pablo Sur, Sevilla, en un helicóptero de la agencia tributaria. Dicen en plan muy jocoso ellos, ¿sabe cómo ha llegado ahí la ministra? Pues en un helicóptero de la agencia tributaria, con 2 cojones, porque son así de finos ellos, ¿no? Dicen. Bueno, pues este texto, como podéis ver ahí, pues le añaden una foto donde sí que se ve un helicóptero y con la ministra que está posando de Hacienda y Función Pública, y sería con lo que habría viajado hasta Sevilla, ¿no? Con ese helicóptero de la agencia tributaria. La foto, perdón, que se difunde es de un acto de entrega de una de estas aeronaves de Airbus al servicio de vigilancia aduanera. Por eso está la ministra de Hacienda, que se suma así, en verdad es una inversión que se ha realizado para este servicio de vigilancia aduanera y se suma a la flota de este servicio que hay en toda España, evidentemente. Claro, desde el propio Ministerio de Hacienda se asegura que la ministra no acudió a este acto en el helicóptero, sino que se desplazó de Madrid a Sevilla en AVE y que, por tanto, pues podemos decir que evidentemente es un bulo. Por su parte, también Airbus, que son los que han construido y etiquetado este modelo de helicóptero, también explican que el que aparece en concreto en la foto llegó a Sevilla a principios de enero de 2022 y que el día del evento pues se realizó un vuelo en el que iba la ministra de unos 20 minutos entre la ida y la vuelta desde la planta de Airbus.
además indican que la ministra llegó a la planta y se fue en coche. Es decir, más pruebas de que evidentemente han intentado, a partir de un acto institucional, bueno, pues han intentado darle la vuelta, como se ocurre muchas veces en redes sociales. Además, hay que decir que evidentemente que llegó en coche hasta Sevilla y que tanto es así que además en estos helicópteros, sabéis que como son del servicio de vigilancia aduanera, pues van serigrafiados de una forma determinada porque pertenecen a la flota de la administración pública, y en este caso es tan importante porque son los que luego bueno, pues se preocupan especialmente de las redadas del narcotráfico. Estos en concreto es para la zona de Sevilla y por tanto van especialmente preparados para la lucha contra el narcotráfico en el estrecho de Gibraltar, en el mar de Alborán, y también alguno de ellos se viene para aquí, para Galicia, que ya sabéis que es una actividad que también en ciertas zonas de las Rías Baixas pues se lleva bastante, ¿no? Al menos históricamente tenía su fama. Sí, y la sigue teniendo. O sea, decir lo contrario sería otro bulo, o sea, porque las cosas son como son. Y hay subidas y bajadas de actividad, me imagino que como en todas las zonas más calientes del narcotráfico, pero como digo yo, los hilos siguen estando ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, la cuestión es eso, que María Jesús Montero, como ministra, evidentemente fue pues a la presentación de esos nuevos helicópteros, pero que viajó a Sevilla me imagino que primero en avión, en el AVE, que es más rápido, y luego pues en los coches oficiales, que sabéis que como ministros pues tienen y nada más. Pero que bueno, que no fue de Madrid a Sevilla en helicóptero, ni mucho menos, porque también menudo rollo de viaje, vaya, digo yo. Pero bueno, sí, es lo que hay. Lo de si perdió la silla o no, de momento creemos que no la perdió, ¿no? Por el momento parece que la silla sigue en su sitio, ya veremos. Esta semana se ha hablado mucho del tema de Filomena, sí, porque entre otras cosas, el famoso chico de 14 años que ya tiene 15, predijo que el día 24 iba a haber una Filomena, cosa que no ha pasado. Sí. Aquí en este caso, Maldita.es ha hecho una recopilación que me ha parecido fantástica, porque parece que no, pero luego, claro, tú vas observando las redes sociales y te vas encontrando de repente con mensajes que, bueno, que, en fin, que la verdad que parece mentira, pero al final se hacen virales. Uno de ellos es uno del que vamos a hablar es sobre Filomena, como tú comentabas ahora, pero hay además otro que es súper interesante porque dice, mensaje importante, preparan un atentado contra el pueblo español con el ejército obedeciendo al gobierno. Zasca, tiene lo suyo. Amigos, irse preparando para el nuevo golpe de estado climático de Sánchez / Soros. Siempre tienen que meter en fin, yo lo leí por algún sitio, te lo iba a mandar y todo, pero dije, seguro que lo trae. Mira. Pues ahí, con todo esto de Filomena, del muchacho que decía que se iba a producir otra vez otro efecto climático, bueno, pues ellos, a mí me suena todo esto, me parece muy yanqui porque parece que es como como los que hace un año con el Capitolio que se iba a producir, bueno, un desastre mundial y que venían de Estados Unidos y todo esto, bueno, pues que ponían fechas y todo esto, bueno, pues no íbamos a ser menos, y aquí lo que se ha hecho viral es este mensaje, y además ponían fecha del 24 de enero, que dicen que iban Sánchez / Soros, iban a hacer una Filomena 2022 con geoingeniería. Claro, cada vez se inventan palabras más complicados. Claro, sí, más que yo creo que además les va muchísimo todo esto, porque además cuanto más compliques el mensaje, cuanto más compliques
las palabras, pues hombre, al final crea cierto interés, dices, pero ¿qué dice? ¿No? Y al final lees el mensajito, ¿no? Todo esto viene y se ha compartido, ya sabéis que Telegram siempre es la cocina de la mayoría de los bulos, especialmente los bulos ideológicos, los que tienen que ver con todo lo que sean campañas de conspiración, antidemocrática, etcétera, etcétera. Bueno, pues le han ido cogiendo el hilo, maldita.es, y al final se fue hasta el origen. Lo podéis ver en las páginas de maldita.es, como al final sale de un grupo de Telegram de Pilar Baselga, que se ha difundido, como os decía, durante esta semana, y además ha contado con más de 17.000 veces compartidas con toda esta información, que no es una tontería, porque esos 17.000 seguidores que al final comparten estos mensajes, claro, se multiplican por muchísimos más cuando llegan a sus propias redes y lo vuelven a difundir, ¿no? Evidentemente ha pasado, a Dios gracias, el 24 de enero, no se ha producido ninguna geoingeniería y no hemos tenido una Filomena de 2022. Y además hay también el tema que tú precisamente, ahora, además de personas, perdona Lorenzo, el tema del golpe de estado climático, ya de entrada es un poco, o sea, te da para leer, las cosas como son. Uno se encuentra y dice, ostras, un golpe de estado climático. Madre mía, ¿qué nos van a hacer? ¿No? Esto podía ser un golpe de estado sanitario. Bueno, pues no, climático. Claro. Todas estas cosas verdaderamente es un poco triste, pero lo peor de todo es que, hombre, pues provocan también una cierta preocupación, ¿no? En la sociedad. Y bueno, y evidentemente si las personas al final pues también divulgan o replican estos mensajes, pues al final si te viene por varios sitios, pues es importante tenerlo en cuenta y estar muy ojo a visor lo que dicen para, hombre, no hacerle mucho caso, ¿no? Y tirarlo a la papelera, porque no hay nada que nos pueda dar una verificación de lo que hay. Vale. Todo esto, de todas formas, viene y además de alguna manera ha cogido un poquito de carácter precisamente por lo que decías antes, Lorenzo, de este muchacho que en agosto de 2021 ya, bueno, pues predijo un segundo temporal que llegaría el 24 de enero. Ya sabéis que, además, la verdad que salió en medios de comunicación porque... pues bueno, el muchacho ya sabéis que había utilizado esta técnica de las cabañuelas, ¿no? Para predecir esa fecha y que íbamos a tener, pues eso, ¿no? Esa Filomena, bueno, esa Filomena 2, claro, evidentemente. Y bueno, pues a partir de esa fecha que da este muchacho ya en diciembre, de lo que podía pasar el 24 de enero, pues bueno, pues han montado todo este historión que, bueno, pues como pasa muchas veces, menos mal que pasó la fecha, ¿no? Y seguimos con frío, las cosas como son, pero bueno, no hemos tenido fenómenos, sí, ni tampoco parecido, Sánchez y Sol han hecho nada, vaya. Lo más parecido a la Filomena 2 es que anoche nevó en el Teide. Es cierto. Además, de verdad, y fue trending topic, cierto. Sí, o sea, además, pero de anoche, o sea, el día 26, encima no han adivinado ni el día. Pero nada, bueno, se les fue la ollita un poco, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Sí. Ay, señor. Pues vamos al siguiente, informativos. Pues sí, pues bueno, ya sabéis que tras la escalada que sigue ahí en tensión entre Rusia y la OTAN, con Estados Unidos por en medio, como no, después del despliegue de soldados rusos en la frontera con Ucrania y los avisos por parte de Estados Unidos por la intención de Rusia de invadir este territorio ucraniano de la frontera, pues se han viralizado unos vídeos
en el que supuestamente el Servicio Público de Televisión y Radio de Reino Unido, la BBC, habría alertado de una guerra inminente entre Rusia y la OTAN y del peligro de un ataque aéreo nuclear. Este es el primero, pero estoy convencida, Lorenzo, que la semana que viene seguro que traeremos muchos más, porque evidentemente estamos en una situación de un conflicto geopolítico bastante difícil, está muy tensionado y vamos a tener este tipo de bulos mientras ocurra lo que tenga que ocurrir. Y especialmente, claro, los bulos donde van a ir siempre a lo más negativo, a la intervención militar, a ataques aéreos, nucleares, etcétera. El vídeo, además, que se ha viralizado, no pertenece a la BBC, como os podéis imaginar, sino es una representación de ficción por parte de una empresa irlandesa que indicó en 2018, ya mirar a dónde nos vamos ya, cuando negó que se tratase de una retransmisión original suya. Es decir, ya la BBC en 2018, esta representación ficticia, ya denunció la BBC que era ficticio, que era de 2018 y que no tenía nada que ver con ellos. Ahora, claro, ¿qué ocurre? Se vuelve a recuperar ese vídeo, se contextualiza con la situación internacional que tenemos y bueno, y nos dicen pues eso, que ya el supuesto presentador de esta cadena anuncia que tienen noticias de última hora sobre un serio incidente entre Rusia y las fuerzas de la OTAN cerca de Letonia, que la OTAN habría bombardeado ya un avión de vigilancia ruso, que la familia real británica había sido evacuada del Palacio de Buckingham. Bueno, todo una desfeita, o sea, para salir pitando de donde estés. En Lo la bueno BBC de eso están, es que... en la BBC están muy ocupados con las fiestas del bien peinado. No, o Ya te sea, lo digo. Se les están acumulando un poco las cositas, cierto, sí, muy sí, cierto, sí. ¿no? Muy cierto. O igual están Bueno, de fiesta también con el bien peinado, que eso lo sabremos en un par de meses. Pero sí, bueno, ya te lo digo. Hay que decir de todas formas que verificadores como maldita.es y de la International Fact Checking como Reuters han desmentido evidentemente también este vídeo y además se han hecho, de alguna manera también han intentado hacer un trabajo bastante interesante para desmentir ante la situación de un poco de incertidumbre que si nos interesa lo que está ocurriendo por ahí, pues nos puede provocar, pues hombre, pues cierta desconfianza, ¿no? Vamos a apostar a que la diplomacia va a trabajar y la verdad yo creo que en este momento lo que menos le interesa no a nuestro país ni a Europa, bueno, a Europa menos aún, pero ni a Estados Unidos ni a nadie es entrar en un conflicto bélico que yo creo que bastante cargado tenemos ya el mundo con problemas para aún de paso estas historias, ¿no? es que no les Así que interesa lo ni a dicho, Ucrania ni a Rusia ni tampoco, a que son los nadie, principales, los para nada, principales para nada. Yo creo afectados en que todo. hay una serie de politólogos que también, gracias a Dios, también las redes sociales sirven para estas cosas, que están haciendo una red para explicar todos los días qué está ocurriendo en los movimientos geopolíticos precisamente con Ucrania. Y yo creo que lo más interesante es cuando dicen si verdaderamente una guerra como tal ni le interesa a Estados Unidos, tampoco le interesa económicamente a Rusia, Europa no le interesa para nada ni por unos ni por otros, y si ya nos vamos a nuestro país, oye chico, ¿qué quieres que te diga? España, que nos dejen en paz y tranquilos, que nosotros ya tenemos nuestras propias guerras, Ahora, nuestras propias sí. guerras para estar preocupándonos Ahora todas. mismo lo que están haciendo los ucranianos y los rusos, para que la gente nos entienda, es medirse el rabo. Tal cual. Y con esa, mira, lo bueno yo creo que de nuestro idioma es que tiene puntitos como este, que además yo creo que se entienden fácilmente, así de claro. Con lo cual, pues bueno. Y además con todo el tema de redes sociales y prensa y tal, que hoy en día pues están haciendo unas series, por no decir películas, unas series de cómo van haciendo los
qué es lo que podrían hacer o cómo practican, grabado en HD en 4K Claro. con drones y tal, que ni en películas ni series hay esos planos tan cinematográficos. Ya te lo digo, ya te lo digo. Lo dicho, de todas formas, yo siempre os comento lo mismo. Es importante informarse. Cuando nos preocupa algo, vale la pena informarse no solamente de un lado, sino ver diferentes puntos de vista. Y lo dicho, las redes sociales nos traen a veces mucha desinformación, pero también nos da la oportunidad de tener a un clic a gente muy preocupada, muy preocupada todos los días en este caso, de temas internacionales, de conflictos internacionales que no sabemos de ellos porque están enquistados hace años y que no se preocupan ni los medios de comunicación todos los días de decirnos qué países están en guerra y siguen estando. Y yo siempre os aconsejo, eso sí, referentes, en fin, con cierta cualificación. Y en este caso yo os recomiendo revistas como 5W, donde están preocupados semanalmente de lo que ocurre a nivel internacional, y ahí podéis ver algunos reportajes muy interesantes de qué está pasando, por ejemplo, en Ucrania, si es un problema de ahora o a lo mejor hace ya 10 años que se está viviendo ese problema entre Ucrania y Rusia, qué ha pasado con Ucrania, qué gobierno tiene Ucrania, pues todo eso nos podrá ayudar para hacernos una visión de lo que ocurre, pero no quedarnos con vídeos de estos así del año 2018, ficticios, donde casi nos dicen, bueno, venga que nos van a bombardear de un momento a otro, vaya, lo que nos faltaba ya, venga. Hablando de guerras, hoy he conocido un dato histórico curioso que yo no conocía y yo creo que mucha gente no sabe, sobre Liechtenstein, que es un pequeñísimo país que está en Europa, que actualmente no tiene ejército, pero en 1866 sí que tenía ejército y participó en una guerra. Salieron 80 soldados y volvieron 81. ¡Ay, qué bueno! Sí, porque se ve que encontraron a un amigo y se alistó al pelotón. Pues Y volvieron 81. claro. O sea que buscadlo, si queréis saber más, buscad Liechtenstein 1866 y podéis leer sobre la historia, que no se sabe exactamente bien si era del bando contrario que se hizo amigo de ellos o si era italiano, porque claro, ha pasado mucho tiempo, pero está corroborada esta historia, si queréis saber más. A mí me ha llamado mucho la atención cuando la he visto esta mañana. Ya te lo digo, y yo no la sabía, pero interesante, ¿eh? Y a partir de ahí ya no hubo más ejército, claro, dijo, no, aquí posteriormente se nos juntan sí, todos. es un país como Andorra, que se considera pacifista y no tiene ejército propio. Sí. Qué genialidad. Mira, vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Bueno, volvemos a la pandemia y volvemos a las vacunas y volvemos a meter a niños por en medio, informaciones que tienen que ver con niños, para crear ese yuyu, ahora que están precisamente con la vacunación infantil también, ¿no? Se hizo viral que de que había fallecido un niño de 8 años en Murcia por un pinchazo. Es un contenido que afirma eso precisamente, que había muerto en Fuente Álamo, en Murcia, a causa de la vacuna contra la COVID. Y claro, os podéis imaginar, pues primero, que se ha compartido muchísimo y ha creado los problemas que normalmente crea. Y yo me lo creo porque yo lo comprendo, que para los padres este tipo de desinformaciones, pero que bueno, te las venden como información, pues es bastante lamentable. La web que además publica estos datos no aporta ninguna fuente y no dice cuándo habría sucedido, solamente dice que el niño se vacunó por la mañana y que falleció por la noche. Tampoco hay rastro de ese fallecimiento en los medios de comunicación, cosa que, hombre, los medios de comunicación a veces metemos mucho la pata, pero bueno, una cosa así hubiera salido en los medios de comunicación. La propia verificadora Maldita.es se puso en contacto con la Consejería de Salud de Murcia, que negó este hecho, y con el propio ayuntamiento de Fuente Álamo, donde ubicaban esta muerte del pequeño y donde evidentemente, pues bueno, también decían que no tenían constancia de ese suceso
ni de ese fallecimiento, ¿no? Es Esto, ¿sabes triste, a qué pero me recuerda? desgraciadamente... A la noticia que estuvimos comentando hace más o menos un año de una señora que murió porque la hija se pinchó la vacuna Sí, y salió en un medio sí, de comunicación. tal cual, sí. Pues es que me ha Es, recordado a eso. claro, pero porque, vamos a ver, es que es tan fácil hacer un bulo es fácil. Y si de paso tienes un pequeño entramado en Telegram para que tus seguidores, aunque tengas pocos seguidores, pero empiecen a divulgar contenidos de este tipo, al final se hace viral. En el momento que se hace viral llega mucha gente. Y esto es como cuando hablamos de los phishing. Posiblemente el intento de phishing a 10.000 personas, las 10.000 no caerán, ¿no? En esa ciberestafa. Pero con que 1.000 sí que caigan, pues ya, en fin, ya posiblemente han conseguido su objetivo, ¿no? Sí, con los Efectivamente. bulos de este tipo ocurre lo mismo. No se lo va a creer toda la gente que llega, pero si solamente el 10% de los que le llega este contenido se lo creen o lo divulgan a sus redes sociales, están consiguiendo, los que han iniciado el bulo están consiguiendo su objetivo, evidentemente. Claro. Bien, vamos al último bulo de la noche, de Ada Colau. Pues sí, si antes hablamos este lo he recogido no tanto porque también es otra política, en este caso la alcaldesa de Barcelona, sino porque es interesante cómo han hecho la investigación de este bulo por parte de maldita.es. Y más que nada porque también no solamente ha sido a nivel de contenido en redes sociales, sino que algún medio de comunicación ha divulgado este bulo. Evidentemente porque hay intereses, ¿no?, ideológicos por el medio. ¿Por qué? Pues porque coincidió precisamente con la reciente imputación por parte de un juez de la alcaldesa de Barcelona por unas subvenciones del propio consistorio catalán a unas entidades sociales y que, bueno, pues está iniciando el trámite judicial como tal, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezó a difundir esta desinformación donde decían o la fechaban entre el 8 y el 9 de enero en un hotel de lujo en Andorra y ubicaban a Ada Colau, pues bueno, allí pues pasando sus vacaciones, o sea, la ubican además en el hotel donde está, que es un hotel de lujo, las habitaciones que con un coste de 800 euros por noche, y en este caso el medio que empieza a divulgarlo ya no solamente como contenido de red social, sino como contenido de medio de comunicación, es el Metrópoli Abierta, y ellos publican esta información y se difunde en redes sociales a través de diferentes redes y se hace viral. Sí que es verdad que a continuación, ya sabéis que Ada Colau dejó Twitter hace un par de años por la agresividad que a veces, desgraciadamente, existe en Instagram, en Twitter, pero sí que tiene canal de Instagram, Ada Colau. Y desde su propio perfil de Instagram, bueno, pues denunció que evidentemente era falso y, en concreto, puso unas fotos de su vida familiar porque era fin de semana y donde de alguna manera ella quería probar que estaba en Barcelona con su familia. Tanto es así que el propio medio que había iniciado, por decirlo de alguna manera, esa divulgación de la noticia sobre Ada Colau y sobre su estancia en Andorra, pues tuvo que retirar la información y sí que es verdad que rectificó lo que había colgado, ¿no?, en su página web. Es interesante porque, por si acaso, maldita.es, evidentemente la rectificación le sirvió lo que había publicado Ada Colau,
pero es muy interesante lo que explica en este caso Maldita.es, porque a partir de, ya sabéis que hay una serie de herramientas que además están al alcance de casi todo el mundo. En este caso la herramienta es la Suncal, donde se puede comprobar si ese sábado 8 de enero el sol se puso en la misma dirección en la que se muestra en las fotos de Colau. Por si alguien dice, no, esta foto dice que es del 8 de enero, pero seguro que es de otro día, ¿no? Bueno, pues en las imágenes compartidas por la regidora se aprecia como el sol se está poniendo en dirección al Puerto Olímpico, junto a la Torre Mafre. Los que conocen Barcelona lo ubicarán estupendamente. Y con esa herramienta se pudo comprobar que esto ocurrió así ese sábado. Suncal nos devuelve que en efecto el sol se puso en esa dirección, con lo cual tenía que ser ese día. Y hay otra herramienta, que es la Wolfram Alpha, que puedes conocer las condiciones meteorológicas de un día concreto en un lugar determinado. Y ese sábado 8 de enero el cielo en la capital catalana estuvo parcialmente nublado, como se aprecia en las fotos de Colau, y también se ha podido comprobar a través de redes sociales varias imágenes publicadas ese día por distintos usuarios, que precisamente resaltan el color intenso de ese atardecer, tanto en Barcelona como en municipios cercanos a la capital, como en Gavà o en el Masnou. Así que, en fin, no está nada mal que sepamos que cuando se verifica algo, pues se verifica con una serie de pruebas. Y en este caso, pues hombre, pues hay que darle la razón a Ada Colau, a la alcaldesa de Barcelona, de que sí, efectivamente un medio de comunicación, y lo pongo entre comillas, pues hizo divulgar un bulo que evidentemente no era cierto. Que eso me lleva a una reflexión, que a mí, que sea antisistema o no, me da igual, y si se los gasta los 800 euros por noche de su bolsillo, ya me dirás tú, efectivamente. Otra cosa es que sí lo pague a cuenta del ayuntamiento. Exactamente. Sí, yo creo que además eso tendría que ser lo importante. Claro que sí. Sí, además, desgraciadamente, este tipo de pseudoinformaciones sobre políticos, me da lo mismo el color que tenga el político. Yo, la verdad, a mí, nadie de nosotros creo que nos gusta que nos metan la mano en nuestro bolsillo, con lo cual yo tampoco me voy a preocupar del bolsillo de los demás. Lo que sí que me importa es si meten la mano en la caja común de todos. Eso ya es otra historia. Y yo creo que es a lo que se debería ir, ¿no? Efectivamente. Antes de irnos con el fact-check, tengo una cosa, y es que Carlos Baute, el otro día, no sé si te has enterado, reconoció a su hijo, de que lo tuvo hace 15 años, y salió en el Ola y todo, y yo tengo mis dudas de que sea su hijo. Yo también tengo unas dudas tremendas, igual vaya. Había tardado un poco, se ha dado prisa en reconocerlo. Igual se ha dado prisa en reconocerlo. Yo habría esperado una prueba más específica. Yo me haría, por si acaso, una prueba más, ¿eh? Sí, yo me haría una prueba genética más, porque, chico, qué barbaridad, ¿eh? Madre mía. Sí. La verdad que en la cara está el pecado, ¿eh? Madre mía, vaya por Dios. Son clavados, idénticos. Vamos al fact-check. Ya te lo digo. Empezamos con... Sí, con la ministra de Transporte, Raquel Rodríguez. Es la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que aseguró en un acto, en este caso político, del Partido Socialista de Cataluña, sobre vivienda, y dijo que en España el 80% de los jóvenes entre 16 y 29 años continúa residiendo en el domicilio familiar, mientras que en Cataluña, ya que estaban en Barcelona, pues dijo que este porcentaje es peor y llega al 85%. Bueno, pues hay que irse a los datos. Ya sabéis, ya que ellos dan datos, pues vamos a los datos. Pues según el Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de España, que también es un consejo que tenemos en España, es cierto que en el segundo trimestre de 2021 la tasa de emancipación de Cataluña se situaba en el 16,2%, es decir,
el 83,8% de los jóvenes catalanes que continuaban viviendo con su familia. Sin embargo, Cataluña se ubica en 1,3 puntos porcentuales por encima de la media estatal en emancipación juvenil, que era del 14,9. Y estaba solo por detrás de Extremadura y Aragón, que empataban con Madrid y con Baleares. Con lo cual, afirmar que Cataluña precisamente tiene unos valores más elevados en cuanto a que los jóvenes entre 16 y 29 años no se han emancipado de su domicilio familiar, pues es una mezcla bastante errónea y yo creo que interesada por parte de la ministra para meter caña en Cataluña. Porque sí que es verdad que da el dato correcto a nivel de España, pero se equivoca y carga las tintas en Cataluña. Con lo cual, aunque en este caso Neutral da datos ciertos y falsos, lo califica como engañoso, yo le pondría un falso, porque al final yo creo que es una, vamos a ver, es una utilización interesada de los datos. Claro. Bueno, yo le dejaré así, engañoso y falso a la vez, seré un poquito más bueno. Efectivamente. Porque tenemos dos calificaciones. Vamos al siguiente. En este caso es del Partido Popular, es Mañueco, que está ahí en elecciones. Vamos. No, este es Santi Rodríguez, el secretario general. Con Mañueco vamos a ir después. Me he saltado. Sí, porque Santi este es Rodríguez. Es que no nos movemos de Cataluña. En este caso, este señor es el secretario general del Partido Popular en esa autonomía, y aseguró en una entrevista que Cataluña es la comunidad que está peor en números de contagios. Es que hay semanas que van siempre a por una comunidad autónoma, no sé por qué, pero bueno. Y además en esa misma entrevista insistía que esa comunidad, la catalana, que está peor que cualquier otra comunidad respecto a esta sexta ola del coronavirus. Claro, los datos disponibles en el momento de la entrevista, Cataluña era la comunidad con más nuevos casos y más casos diagnosticados el día previo, pero era la séptima comunidad con una mayor incidencia acumulada. Ya sabéis, eso que te dicen tantos casos por 100.000 habitantes. Y además también no era de las peores en cuanto a la incidencia a 7 días, que también es otro de los elementos que tenemos para valorar. Neutral en este caso se puso en contacto con el departamento de prensa del Partido Popular en Cataluña y para, de alguna manera, que explicaran por qué había dado esa referencia cuando al final lo que es la incidencia, que en definitiva es lo que mide en verdad la gravedad o no, o el empeoramiento o no, de una zona en concreto sobre las infecciones del coronavirus, de dónde habían sacado esos datos, vaya. Y en este caso sí que respondieron y dijeron que se refería al número de contagios diarios. Claro, eso es un valor absoluto que no da referencia, porque ya sabéis que a continuación, pues hombre, es normal que hayan más contagiados en una zona de España con más habitantes y con más movilidad que en un pueblecito de aquí al lado. Es lógico, sí, digo, yo creo que lo podemos entender. Claro, Teruel, entonces, pues hombre, yo lo siento por la referencia del secretario del Partido Popular en Cataluña, pero evidentemente ha intentado engañar y, bueno, poner, pues hombre, un poquito más de dolor y de angustia, en este caso, a los ciudadanos y ciudadanas catalanas, ¿no? Así que bastante tenemos, pero lo dicho, en ese momento, cuando hizo esas declaraciones, Cataluña estaba con una incidencia acumulada que le llegaba a una séptima posición. Es un maldito ranking, pero lo dicho, y en ese momento las comunidades autónomas que lideraban la incidencia acumulada en esos días era a 7 días Ceuta, Murcia, Aragón, Navarra, País Vasco y Castilla-León, y a 14 días Navarra, País Vasco, Aragón, Ceuta, Murcia y Castilla-León. Es decir, que
En tal caso, podía haber dicho que una de las peores es Castilla-León, que también gobierna su partido, vaya. Así que... Pero no, no fue así. Lo siento, pero es falso. Pues ahora nos vamos a Ahora sí que nos vamos a Mañueco. Mañueco. Nos vamos con el presidente en funciones de la Comunidad de Castilla y León, porque sigue con su guerra abierta con el ministro de Consumo, con Garzón, y durante un acto de su partido, ya sabéis que están ya en campaña electoral, porque van a haber próximamente elecciones en esa comunidad autónoma. Bueno, pues afirmó nuevamente que nos encontramos con el reincidente Garzón, no contento con meterse con el campo y con el sector del vacuno, ahora se mete con el sector de la hostelería y con el sector de la restauración. Según él, tenía que decir que en los restaurantes se come de primera, en Ávila, en Castilla y León y en España. Claro, los ataques, en este caso a Garzón, vienen a raíz de una campaña que posiblemente habréis escuchado del Ministerio de Consumo, que se empezó a compartir en redes sociales el 19 de enero y que explicaba algunas recomendaciones sobre cómo utilizar de manera correcta el tupper y otros utensilios para mantener la cadena de frío en los alimentos cuando nos tenemos que llevar nuestra comidita para nuestro trabajo, porque nuestro horario es así, o simplemente para saber conservar nuestros alimentos en casa, aunque estén elaborados y no tener que terminar en la basura, ¿no? Una campaña no es por nada que, se llama Como en casa no se come en ninguna parte y que en definitiva el objetivo es este, o sea, simplemente es un elemento a tener en cuenta en cuanto a educación sobre el mantenimiento de nuestros alimentos que elaboramos nosotros. Es decir, nada que ver con la hostelería o con que dejemos de ir a restaurantes a comer o a cenar. Con lo cual, pues hombre, hay que decir a Alfonso Fernández Mañueco que tiene toda la libertad del mundo de seguir metiéndose con Garzón, pero hombre, tampoco hace falta inventarse lo que no dice la campaña de cómo en casa no se come en ninguna parte, porque lo dicho, la campaña no tiene nada que ver con la hostelería, ni con los restaurantes, ni con la restauración, ni nada por el estilo, sino sobre nuestra manera de manipular los alimentos que nosotros elaboramos en casa y que o tenemos que llevar a algún sitio o para nuestra propia conservación en el domicilio. Y te da, no es por nada, recomendaciones interesantes como utilizar mejor el vidrio que el plástico, dejar que los alimentos se enfríen antes de meterlos en la nevera, que no estén calientes y meterlos en la nevera. En fin, que yo creo que aquí Mañueco pues un poco se ha venido arriba. Bueno, es que está en campaña electoral, ¿no? Si lo hace, porque lo hace. Y si no, porque no lo hace. Claro. Entonces, lo sentimos mucho, pero es falso. En definitiva, es falso porque él dice que Garzón se había metido con el campo, con los productores de vacuno y ahora se mete también con la hostelería y con la restauración. Bueno, pues no es verdad, no se ha metido ni con la hostelería ni con la restauración. En verdad tampoco se había metido antes con el campo ni con los productores de vacuno. Tengo una que he oído hoy, que posiblemente traigan la semana que viene, porque es que la he oído hoy, de Pablo Casado, que decía que el ministro de Consumo se había metido con el tema de los lácteos y la leche. También. Que lo ha dicho esta mañana. Pero bueno, vamos al siguiente. Nada, de verdad que le tiene manía a todo el mundo Garzón, ¿eh? Madre mía de mi vida. Madre mía. La semana que viene hablaremos de algo que, junto con los lácteos, sabéis que se va a poner en marcha el etiquetado de la carne, que en otros países europeos ya se hace, que en España con el pescado la etiquetación de origen y final está ya en marcha hace mucho tiempo y precisamente con la carne aquí en España todavía no se etiqueta correctamente. Mira por dónde, pero bueno, es lo que hay. Hablaremos próximamente.
Vamos con Y nos Íñigo vamos Rejón, de Más País. con Íñigo Rejón. Pues escribió ya sabéis que le gusta mucho las redes sociales, a Íñigo Rejón, el Hombre, como portavoz buen de Más niño. País. Claro. Y escribió en su Twitter que el gobierno acababa de adquirir por €1 un agujero de 35.000 millones del banco Sareb, el 43% del gasto público sanitario en España en 2021 en plena pandemia. Sí, señor, porque 35.000 millones pues es mucho dinero. Pero eso es lo que escribió Íñigo Rejón, que el gobierno acababa de adquirir por €1 ese agujerazo del banco malo. O sea, ya sabéis que fue ese banco que se quedó con un montón de pisos que en la burbuja inmobiliaria pues quedaron allí sin poder venderse o sin terminar de hacerse, y de alguna manera sanear las cuentas de los bancos españoles que tenían muchos de esos productos, ¿no? Hay que decir que la afirmación del líder de Más País, pues hombre, no es precisa, ya que el gobierno no era ajeno a esa sociedad de gestión de activos, ese Sareb. Todo lo contrario, en verdad es su mayor accionista desde su creación, desde el 2012, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, que a algunos os sonarán aquellas cuando estábamos en la anterior crisis económica. Lo que en verdad se acaba de aprobar por parte del Estado es un Real Decreto que le permite elevar su participación actual del 45,9% hasta más del 50% para convertirse así en accionista mayoritario. Lo ha hecho después de que Eurostat instara a España a incorporar la deuda de la entidad, que asciende, ahí sí, a más de 35.000 millones de euros, a sus cuentas públicas, porque de esta manera, digamos que era una deuda que estaba ahí latente y que al final depende de las arcas públicas, pero que no se contabilizaba. No se contabilizaba. De esta manera y con esta aprobación, el gobierno, el Estado, en verdad, se convierte en el accionista principal de ese banco malo por la cantidad simbólica de €1. Pero lo dicho, al final es un cambio para organizar mejor lo que verdaderamente tenemos de deuda y lo que no tenemos, porque al final ese agujero de 35.000 millones de euros Alguien tiene que pagarlo. sigue ahí y lo seguimos teniendo nosotros como Estado. O sea que en este caso de Transformas Neutral se puso en contacto con el equipo de Rejón para conocer la fuente de información que había utilizado el líder de Más País para hacer esa declaración, y como siempre hacen, y desgraciadamente lo hacen muchos políticos, se remiten a la noticia en un periódico que publicaba que el gobierno comprará a la banca las acciones de Sareb por €1. Vamos a ver, la verdad que eso no es ninguna justificación. Ellos como políticos, está muy bien que los medios de comunicación al final sean los culpables de que ellos mismos se engañen y falseen sus declaraciones, pero hombre, se dedican precisamente a ser la voz pública de la información que tienen ellos antes que nosotros. Y por tanto, pues hombre, es una verdad a medias, porque lo he dicho, es cierto que en este caso el Estado pasa a ser un accionista mayoritario, pero en ningún caso de repente se queda con una deuda de 35.000 millones de euros, como dice Rejón, sino que esa deuda ya la teníamos. La teníamos en otro cajoncito, pero vaya, que sigue siendo la deuda. Es como el que no puede pagar la hipoteca y digo, no, pero yo ya no pago y además no estoy en ese piso. Bueno, sí, pero usted sigue teniendo la hipoteca. Bueno, pues esto es más o menos lo mismo. Con lo cual, pues hombre, es engañoso porque le queda muy bien eso de poner por €1, pero no es verdad. Y vámonos con el último, que es Begoña Villacís. Ay, Begoña, tenía yo ganas porque lo tenía aparcado porque no es de esta semana, ¿eh? Este fue a finales del otoño pasado. Lo que pasa que al final iba poniendo a otros para el fact-checking y me quedaba siempre Begoña Villacís, y que sabéis que es la portavoz de Ciudadanos en
en el Ayuntamiento de Madrid, bueno, en verdad es la vicealcaldesa, además del Ayuntamiento de Madrid, y era cuando estaba ahí pululando otra vez la idea de una posible candidatura de Madrid para alojar los Juegos Olímpicos en 2036, que sería la próxima posibilidad, ¿no?, para la capital de nuestro país. En este caso, Begoña Villacís dijo que, bueno, que Madrid es deporte, que no puede ser que la única capital europea que no haya tenido unos Juegos Olímpicos, salvando Lisboa, pues no podía ser Madrid, que se quedara sin Juegos Olímpicos, que, bueno, como no, que nos lo merecemos, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y claro, es interesante porque en este caso, claro, las palabras quedan muy chulas y muy así como muy de corazón, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que si nos vamos a los datos reales, porque hay que irse a los datos, ¿no?, en definitiva, y eso lo hace Neutral muy bien porque se va a la historia de los Juegos Olímpicos. Y nos damos cuenta que además de Madrid y Lisboa, otras 18 de las 27 capitales de la Unión Europea, como Viena, Copenhague o Bruselas, tampoco han sido sede de los Juegos Olímpicos, como recoge la propia página web oficial de los Juegos. Desde el Gabinete de Prensa Ciudadanos especifican, eso sí, a Neutral, que Begoña Villacís se refería a grandes y destacadas capitales europeas. Claro, Viena, claro. Copenhague y Bruselas no son ni grandes ni destacadas. Son de todas formas, hay que decir que tras los primeros Juegos Olímpicos de Atenas en 1896, para que sepamos cuando decimos las cosas, que tengamos datos, otras 6 de las 27 capitales de la Unión Europea han alojado unas Olimpiadas. Además, algunas de ellas lo han hecho en varias ocasiones, como París, que fue capital olímpica en 1900 y 1924. Atenas en 1896, que empezó ahí, y 2004. O Londres, que fue 3 veces, 1908, 1948 y 2012. Aunque ahora hay que decir que ya no forma parte de la Unión Europea. El resto, Estocolmo en 1912, Ámsterdam en 1928, Berlín en ese fatídico 1936, Helsinki en 1952 o Roma en 1960. Aunque Rusia no pertenece a la Unión Europea, Moscú también hay que decir que alojó sus Juegos Olímpicos, y de eso ya algunos como yo, que ya tenemos canitas, nos acordamos, 1980. Esto deja a Madrid en la misma situación que otras 20 capitales de la Unión Europea, y entre ellas, como os decía, está Viena, está Bruselas, está Praga, está Budapest, está Dublín, está Varsovia. De hecho, algunas de estas capitales también hay que decir que son más grandes que Lisboa y más grandes que Madrid. Por ejemplo, en Budapest viven 1,7 millones de personas, en Praga 1,3 y en Zagreb unos poquitos menos, 800.000. Tampoco podría ubicarse lo asegurado por Villacís, por ejemplo, con los Juegos de Invierno, que también están ahí, ¿no? A la vista de capitales europeas anfitrionas de los Juegos Olímpicos, pues tampoco en cuanto a capitales, pues muchas se quedan atrás. Con lo cual, la manera de defender esta candidatura de Madrid por parte de Begoña Villacís, pues hay que decir que, hombre, que es mentira. No es cierto que todas las capitales, con la fuerza y la importancia que estoy convencida que todos pensamos que tiene Madrid, pues han sido sede olímpica. Habéis visto que algunas hasta han repetido, pero por tanto no tanto por la importancia y por la validez y por lo interesante de esas capitales, sino porque posiblemente pues a lo mejor no era su momento o porque nunca han visto un objetivo importante para ello. Eso sí, si 2036 ellos piensan que es importante que sea candidatura de Madrid, yo creo que todos estaremos muy contentos. Pero por el momento esa comparación y ese argumentario es falso. Yo tengo 40 años y toda mi vida consciente de lo que me acuerde, siempre Madrid ha intentado tener los Juegos Olímpicos. Sí. Nunca se los ha llevado, pero que, ahí está. Por ganas, ganas le ponen, ganas le ponen. Desde luego, ya te lo digo, pero yo creo que al final es como todo. Al final yo creo que es más un prurito, ¿sabes? Personal, de decir, me han dicho mira, que no. Toma, mira, llevároslo y dejar ya de pedirlo.
tal cual. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Es así. Vamos a ver el vídeo que nos has preparado. Sí, que yo creo que os va a encantar, ¿eh? De verdad, a mí me ha encantado. A ver qué me decís vosotros. Handsome sailor, take a look at me. Come, baby.
Sailors Delight. ¡Ay, el amor! La verdad, me ha hecho mucha gracia porque la verdad que la historia es muy, muy simpática. Ya sabéis que siempre son creaciones de la Escuela Superior de Artes Escénicas que tienen su propio canal en YouTube, en CG Bros. Y en este caso, pues es de la Escuela ESMA. O sea que, de verdad, enhorabuena porque son trabajos de los propios estudiantes y, bueno, inventan historias y luego hacen estas animaciones tan estupendas. Enhorabuena. Pues con esto y pues ya solo queda despedirnos hasta Así es. hasta la próxima semana. Pues sí, el próximo jueves volveremos con más bulos, con más desinformaciones y con más comentarios de esta vida nuestra que tanto nos quieren, en fin, a veces preocupar, otras veces divertir, pero especialmente que lo vivamos con intensidad, que es lo que vale la pena, Lorenzo. Sí. Pues la semana que viene vendremos ya con un poquito más de amorcillo porque ya se acerca febrero y a ver si hay más amor por todo el mundo. Muy necesario, muy necesario. Que tengáis una feliz semana y gracias, ha sido Feliz como siempre Semana Santa. un placer, Lorenzo. Igualmente. Besiños. Gracias.